Un tejido, como bien lo dice en la imagen, es un grupo de células similares con el mismo origen embrionario y una función específica. En el cuerpo hay 4 tipos de tejido: el muscular, el nervioso, el epitelial y el conectivo. El tejido epitelial es el que está compuesto por láminas compactas de células que recubren tanto el exterior del cuerpo como sus cavidades. Estas células están polarizadas, es decir, que tienen un lado superior y otro interior. Estos tienen una función de protección, secreción, excreción, absorción, entre otras funciones. Y hay 6 tipos de tejido epitelial: pseudoestratificado, estratificado, simple, plano, cúbico y cilíndrico. Algunos ejemplos donde se ubica ese tejido es en la piel, en las cavidades del cuerpo y el saco pericárdico. El tejido conectivo está mayormente compuesto por proteínas y este es el más abundante en el cuerpo. Este soporta y conecta y también se une a los demás tejidos. El tipo más común de tejido conectivo es el laxo y este se encarga de soportar órganos, vasos sanguíneos, entre otras cosas. Pero también es el tejido conectivo fibroso, el que está ubicado en los ligamentos. Algunos ejemplos en los que se ubica el tejido conectivo son en el cartílago, en los huesos y en la sangre. El tejido muscular es el que se encarga de la movilidad de las estructuras y componentes del cuerpo. Este hace una función de contracción, y hay 3 tipos del mismo: el muscular liso, que tiene unas paredes de vasos sanguíneos; el muscular estriado esquelético, que está ubicado en lengua y faringe, y hace contracciones voluntarias; y por último, el muscular estriado cardíaco, que conforma la pared del corazón y tiene una contracción rítmica involuntaria. Algunos ejemplos en los que se ubica el tejido muscular son en las paredes de los intestinos, las paredes del corazón y junto a los huesos para amortiguar. El tejido nervioso es el que se encarga de mandar señales eléctricas, recibir y transmitir información, así como detectar estímulos. Está conformado básicamente por 2 células muy importantes, que son las neuronas y las células glía. Las neuronas son la unidad funcional básica del sistema nervioso, así como las células fundamentales del cerebro. Estas no tienen capacidad de reproducción y son 3 tipos: unipolares, bipolares y multipolares, mientras que las células neuroglía son básicamente la fuente de nutrimentos para la neurona. Hay 3 células, o bueno, más bien, 3 tipos de neuroglías, que son los astrocitos, oligodendrocitos y las células de microglía. Hay 3 tipos de planos anatómicos: el sagital, el transverso y el coronal. El sagital divide al cuerpo en una mitad derecha y otra izquierda. Este es vertical y está conformado por los ejes vertical y anteroposterior. Recibe su nombre por la estructura sagital que se localiza en el cráneo. De ahí está el plano transverso, el cual divide al cuerpo en parte superior e inferior. Es perpendicular al eje vertical y también se le denomina transversal o axial. El coronal divide al cuerpo en parte anterior y posterior. Lo forma el eje vertical y el transverso, y también se puede llamar frontal. Para la descripción de la topografía abdominal y la localización de órganos, hay 2 tipos de divisiones: en 4 cuadrantes y en 9. Aquí en la imagen podemos localizar la de 9. En la primera que mencioné, el abdomen es dividido por un plano sagital y otro transverso, mientras que en esta se divide por 2 planos sagitales a la mitad de la clavícula y 2 transversos, uno por la costilla y otro a la altura de la cicatriz umbilical. El primer cuadrante es llamado el hipocondrio derecho y está en la parte superior. Se encuentran el colon transverso, el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar y parte del riñón. De ahí, en el flanco derecho, está el hígado, el intestino delgado, el riñón derecho, el colon ascendente y transverso. Posteriormente nos encontramos con la fosa ilíaca derecha, en la cual está el ciego, el ovario derecho, el apéndice, el ilion y una trompa de falopio. Siguiendo con el epigastrio está el páncreas, el plexo solar y el estómago. De ahí está el mesogastrio, que es en el que se encuentra el yeyuno, el ilion y el colon transverso. Posteriormente nos encontramos con el hipogastrio, en el cual están el útero, la vejiga, el ilion y el recto. Siguiendo con el hipocondrio izquierdo, ahí están el riñón izquierdo, el vaso, el páncreas, el colon transverso y parte del hígado. De ahí está el flanco izquierdo, en el cual están el colon descendente, y el riñón izquierdo. Terminando con la fosa ilíaca izquierda, ahí están una trompa de falopio, el ovario izquierdo y el colon sigmoide. Un hueso es la estructura que provee soporte y forma al cuerpo, gracias a su resistencia, y además protege a los órganos.
En el cuerpo humano hay un total de 206 huesos, aunque algunas personas dicen que son 208, ya que consideran que el hueso estribo que está en el oído se divide en dos huesos diferentes, en estribo y lenticular. Los huesos están conformados principalmente de colágeno y fosfato cálcico, y hay dos tipos de tejido óseo. El hueso compacto, que está ubicado en el exterior del hueso, es bastante duro y rígido, y en su interior está el hueso esponjado, vasos sanguíneos y también nervios. Y el hueso esponjado está en el interior del hueso compacto, como se acaba de decir. Es un armazón en forma de malla y está compuesto por trabéculas óseas. En esta parte se encuentra la médula ósea. Los huesos están unidos a otros a través de ligamentos, los cuales son tiras fibrosas. Mientras tanto, el cartílago sujeta los huesos y los protege de otros huesos. Hay tres tipos de células en el hueso. Los osteoblastos, que son los encargados de regenerar a los huesos. Los osteoclastos, que dan forma al tejido óseo. Y los osteocitos, que forman nuevos huesos. El hueso tiene tres partes. La epífisis, que es la zona terminal del hueso, la diáfisis, que es la zona larga del hueso, y la metáfisis, que es el punto exacto de unión entre la epífisis y la diáfisis. Oficialmente en la cabeza hay 28 huesos, incluyendo los huesos del oído y del cráneo. Sin incluir la mandíbula, todos estos huesos se unen por suturas. El cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo. En el neurocráneo encontramos 8 huesos. El frontal, que es el que se encuentra en la zona de la frente. Esa es la unión con el viscerocráneo y protege a los lóbulos frontales del cerebro. Los temporales, que son 2, están localizados en los lados laterales de la cabeza. Estos resguardan los lóbulos temporales, así como el tronco del encéfalo. El occipital, que está ubicado en la nuca, también protege el tronco encefálico. Los parietales, que son 2, se encuentran en el área de la coronilla. Están unidos entre sí por una estructura sagital y se encargan de proteger parte de la corteza cerebral, así como el resguardo de los lóbulos parietales. El etmoides es rugoso y con cavidades. Está localizado atrás de la nariz y se encarga de sostener la cavidad nasal. Por último, el esfenoides, que es un hueso bastante irregular, que está en la base del cráneo, tiene una función de apoyo a los demás huesos, así como darle forma y estructura a la cara. Mientras tanto, el viscerocráneo se conforma por maxilar, nasales, palatino, lagrimales, vómer, corneta nasal inferior, cigomático y mandíbula. El maxilar sirve como soporte para los dientes, así como sostén para los demás huesos del viscerocráneo. Los nasales están localizados en la parte media de la cara. Estos son 2 y conforman el tabique. Los palatinos son 2 huesos que son continuación del maxilar. Sirven para dar soporte a otros huesos y para tejidos internos. Los lagrimales, como su nombre lo dice, son parte de la función de los lagrimales, es decir, para ayudar a llevar las lágrimas a la nariz. El vómer forma parte del tabique nasal y es un hueso localizado en la parte trasera del maxilar. El cornete nasal inferior son 2 huesos. Están ubicados atrás de las fosas nasales y dan soporte a vasos sanguíneos y tejidos. El cigomático, también llamado malar, ayuda al sostenimiento de los ojos. Por último nos encontramos con la mandíbula, que también recibe el nombre de maxilar inferior. Este es el único hueso que tiene movilidad en el cráneo. Se encarga de funciones como el habla y el masticar. Hay 6 huesos en el oído, aunque también hay gente que dice que son 8, ya que consideran que el estribo se divide en 2, estribo y lenticular. Pero en general son yunque, martillo y estribo. El yunque, también llamado incus, se encuentra en la caja del tímpano. Está conectado con los otros huesos y generan una cadena para transmitir las vibraciones sonoras. El martillo es el que conecta directamente con el tímpano y transmite las ondas sonoras que vienen en el aire. Por último, el estribo, también nombrado estapedio, está ubicado también en la caja del tímpano y se conecta con el yunque, además que se junta con la vena oval. Siempre ha habido un debate si en la cabeza hay 28 o 29 huesos, ya que mucha gente considera que el hueso hioides es parte de ella. Este hueso sostiene a la lengua y a la laringe. Es impar y simétrico, y está ubicado en la parte anterior y superior del cuello. Según la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad.
Para complementarse, podría decir que el individuo debe ser capaz de interactuar con el medio. Hay tres tipos de salud: física, mental y social. La salud física es un proceso que incluye el óptimo funcionamiento del cuerpo humano, como los tejidos, los órganos, etc., además de su bienestar general. Para poder mantenerla hay que tener una buena alimentación, hacer ejercicio de manera frecuente, dormir adecuadamente, tener higiene personal, entre otras cosas. La salud mental se refiere a un equilibrio entre los pensamientos, las sensaciones, emociones, etc. de un individuo en específico. Este debe contar con un bienestar emocional, además de sentirse satisfecho consigo mismo. El carecer de este tipo de salud puede llevar a la persona a padecer ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, entre otras enfermedades. Para poder tener una buena salud mental, hay que entablar sanas relaciones con los demás, alcanzar las metas que se establecen, enfrentar el estrés, trabajar de manera productiva, entre otras cosas. Sin embargo, esto puede ser algo que no se pueda prevenir. Finalmente, la salud social habla sobre la activa participación e interacción positiva con su entorno. Busca una buena calidad de vida y se puede decir que un individuo cuenta con salud social si participa en sociedad, cuenta con una buena calidad de vida y tiene acceso a servicios básicos como el agua, el transporte, la vivienda y la educación. La enfermedad es un proceso que atraviesan todos los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar y modifica su condición de salud. Un ejemplo de una enfermedad es el cáncer de mama, en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Este es el segundo cáncer más común entre las mujeres en los Estados Unidos de América, y para detectarlo, las mamografías son las mejores pruebas. Hay dos tipos de enfermedades, las transmisibles y las no transmisibles. Las primeras son las que se contagian de un ser humano a otro, o de un animal al hombre, ya sea por vía directa, es decir, toser, estornudar, o a través de vectores, que son organismos vivos como insectos. También puede ser por exposición a material infeccioso, así como una inyección contaminada o al mismo aire. Un ejemplo de ellas es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual es el SIDA, desarrollado por el virus de la inmunodeficiencia humana, o el VIH. Este es el conjunto de manifestaciones clínicas en el organismo derivadas de la pérdida de las defensas. De ahí están las enfermedades no transmisibles, las cuales son las que no son causadas principalmente por una infección, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Estas pueden ser incluso peores que las transmisibles, ya que pueden llegar a ser crónicas o degenerativas. Un ejemplo de ellas es el cáncer de piel, que es el crecimiento normal de las células de la piel. Se suele desarrollar en la piel expuesta al sol, aunque también puede ocurrir en las zonas donde normalmente no se exponga. La triada epidemiológica es el modelo tradicional donde se exponen las causas de enfermedades infecciosas y tiene tres componentes: el medio ambiente, el huésped y el agente. El medio ambiente es el conjunto de elementos externos al individuo que de cierta forma influyen en la propagación de la enfermedad. Por ejemplo, en la tuberculosis, el medio ambiente perfecto son lugares con poca higiene y con hacinamiento. Es el que puede producir enfermedades comunes o las consideradas profesionales. Entre estos contaminantes se encuentran los microbios, los virus, las bacterias, los hongos, etc. Para dar un ejemplo, en la poliomielitis, el agente es el enterovirus, más conocido como poliovirus. El huésped es aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí. Un ejemplo es en el caso de la neumonía. Su huésped sería el humano, en la viral en personas mayores de 3 años, la bacteria en todas las edades y la micoplasma en personas de 5 a 15 años. La historia natural de la enfermedad describe la evolución de la misma sin intervención médica, desde antes de que inicie hasta su resolución, que puede acabar en recuperación, cronicidad o muerte. Esta se divide en tres periodos: el prepatogénico, en el que se identifica la tríada epidemiológica, el agente, huésped y medio; de ahí el periodo patogénico, en el que está el horizonte clínico, la etapa subclínica y la etapa clínica; y el de resolución, que es el estado crónico, es decir, recuperación, cronicidad o muerte, y el tratamiento si es que hay alguno. En el caso de la tuberculosis, el agente sería el
Mycobacterium tuberculosis, el huésped, el humano, y el medio a través del aire, normalmente cuando hace frío. En el periodo patogénico, el horizonte clínico es los signos o síntomas, que es la debilidad, la pérdida de peso, fatiga, escalofríos y fiebre. En la etapa subclínica empieza a afectar los pulmones y hay una falta de apetito. Y en la etapa clínica hay una falta de oxígeno, pérdida de peso y mucha fiebre. En el periodo de resolución, el estado crónico es que podría llegar a ser letal, pero también se puede recuperar de ella. Para el tratamiento debes tomar antibióticos por lo menos durante 6 a 9 meses. Los niveles de prevención suponen técnicas y objetivos diferentes. Unen el criterio del conjunto de salud-enfermedad, según el estado de salud del individuo o comunidad a las que estén dirigidas. Estas tratan de evitar el contagio de enfermedades. 3 niveles de prevención: primario, secundario y terciario. En el primario es cuando tratas de evitar la enfermedad. En el secundario es cuando ya tienes la enfermedad, pero tratas de reducirla o que no te dé tan fuerte. Y la terciaria es cuando la enfermedad está en su pico y hay que ayudar a curarla. Un ejemplo es con la neumonía. En el primario está aplicar vacunas, lavado de manos, la lactancia, ya que se ha visto que de madres a hijos ayuda a prevenir la neumonía, ya que esa es una enfermedad que se presenta bastante en bebés e infantes. También se invita a fomentar la dieta adecuada y evitar el humo del tabaco. En el secundario, no usar vitaminas A y C, ya que mucha gente piensa que estas curan la enfermedad o incluso la prevén, y esto es totalmente un mito. También se invita a usar mascarilla, aislamiento, ya que ya se contrajo la enfermedad, y evitar contacto con gotas de saliva de otras personas. En la terciaria debe haber fisioterapia y ejercicios de respiración, así como la oxigenación y la adaptación de medidas terapéuticas y farmacológicas.